Tengo el gusto y la alegría de estar con Claudio Zule. Querido Claudio, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, desde que éramos jovencitos. Claro. Y hemos participado en muchas cosas juntos, y bueno, y cada uno también por su lado. Tenemos mucha historia en común, ¿no? Y la verdad, y ahora pues te veo que estás en un proyecto totalmente diferente y súper interesante. Claudio, ¿quién es Claudio? Claudio Zule. Claudio Zule. Pues no sé, yo soy una persona que nació en Chile, me tocó desde muy pequeño vivir el golpe de Estado de 1973, yo tenía 10 años, nací el 62, por lo tanto tenía 10 años, todavía no cumplía los 11. Me tocó tener un padre maravilloso, líder del Partido Radical en Chile, que el partido formaba parte de la Alianza de la Unidad Popular, de que fue la que apoyó a Salvador Allende para llegar al primer modelo de socialismo democrático por una vía pacífica. Pero bueno, lo pacífico fue la parte que puso la parte de Allende, pero lo violento vino después. En la reacción de cómo sacaron a ese gobierno. Yo pienso que necesariamente, absolutamente necesariamente, podía haberse esperado perfectamente 3 años más y había elecciones, la derecha se juntaba con el centro y se acababa el proceso sin tener que pasar por matar a nadie, torturar a nadie, desaparecer a nadie. Bueno, pero nos tocó eso y por lo tanto cuando mi padre finalmente es puesto en libertad después de 1 año de prisión, 1 año y medio, nos vamos a Venezuela, al exilio, luego México, acá nos conocimos en México, con las juventudes que había acá de chilenos, muchas. Y desde muy chiquito, desde entonces, desde esa edad, yo tenía la curiosidad en mi cabeza de por qué la política no se hacía con más participación de la gente, por qué tenían que haber representantes que en realidad no representaban nada. Esa sensación la tengo desde muy pequeño. Y empiezo a ser un amante de la participación ciudadana, empiezo a buscar quién ha hecho participación ciudadana, por qué no se hace participación ciudadana, por qué no se escucha a la comunidad, por qué no se escribe lo que realmente la gente necesita, en vez de que los políticos electos tengan que estar inventando las cosas. Así que después volví a Chile en el periodo del plebiscito, fui siempre asesor de mi padre, casi todos los discursos de mi padre se los escribía yo, él los corregía y bueno, al final los dejaba como él quería, pero el inicio se lo hacía yo desde muy chiquito. Él era un socialista democrático bastante interesante, muy conocido a nivel mundial, fue el primer vicepresidente de la Internacional Socialista de origen latinoamericano. Así que muy querido también por el sector occidental de los miembros de la Internacional, de Francia, de España. No solamente el mundo socialista, sino que también había un mundo occidental que tenía muy buena relación y por eso jugó un rol importante en la recuperación de la democracia, cosa que alguna vez más adelante tendremos que hablar con Chile por recordarle algunas cosas que hizo ese hombre, que fueron muy importantes. Después él falleció ya, pero sí, una vez que regresamos a Chile pasa todo el proceso del plebiscito para la recuperación, o sea, el fin de la dictadura más que la recuperación de la democracia. Y de ahí en adelante yo sigo con la curiosidad con respecto al tema de la participación y siendo hijo de un líder del Partido Radical no postulé nunca candidaturas de senador, de diputado, que pude haberlo hecho porque estaban dadas todas las condiciones, pero más bien mi curiosidad era irme a trabajar como concejal de un municipio. Sí, de eso supe yo. Porque mi tema era trabajar con la gente en los territorios, en los barrios. Cómo planificar el desarrollo de las personas junto con la gente en los territorios. Era algo que siempre me dio vuelta en la cabeza. Entonces fui concejal, electo por 2 periodos, 8 años concejal de Rancagua. Y durante ese periodo también fui vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipios, porque ocupaba el cargo de ser el presidente del comité del Partido Radical, de alcaldes y concejales, que además lo creé yo. Siempre curioso, siempre tratando de hacer cosas que sirvieran. Y esta cuestión de viajar tanto, me puse a viajar, viajé muchísimo, como
el encargado de las relaciones internacionales de la Asociación Chilena de Municipios. Y en todas partes que fui estaba investigando sobre nuevos modelos de planificación territorial, de cómo cómo acercar a la comunidad en la toma de decisiones de lo que se hacía en el municipio. Y me fui de repente, sin darme cuenta, siendo yo ingeniero en alimentos de la Universidad Nacional de México, me fui transformando en una suerte de ingeniero social, más que ingeniero en alimentos. Y empecé a ser una persona con muchos conocimientos de la planificación participativa, de la planificación territorial participativa. Inclusive después tengo un máster de la Universidad de Barcelona en planificación territorial. La tesis que hice fue muy interesante porque comparé dos procesos de planificación participativa y sus resultados, sus efectos en el logro de una agenda de Naciones Unidas que se llama los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y comparé una ciudad que es muy conocida entre los que saben de participación ciudadana en gobiernos locales, que es Porto Alegre, que es donde se inventó la herramienta llamada presupuestos participativos. Muy conocida a nivel de gobiernos locales, quizás la gente en general no ha oído ni hablar de presupuesto participativo. Pero ellos inventaron un sistema que incorpora a la comunidad en la toma de decisiones acerca de en qué se gasta la plata en las inversiones. Con muy buenos resultados los primeros 8 años, pero malos después, porque fueron desdemocratizando, o sea, en vez de aumentar la participación la disminuyeron. Y eso trajo como consecuencia una caída en los indicadores y avances en relación a los objetivos del desarrollo. Pero otro municipio que se llama Canoas, que es chiquitito, también lo incorporé en esa tesis, y ella me demostró a mí que lo que yo venía pensando intuitivamente desde muy pequeño era una realidad. Que una ciudad que hace planificación participativa en sus territorios, desde los planes de barrio, desde planes de sector, por escrito, con la comunidad, escribiendo las cosas de acuerdo a lo que realmente siente la gente y cómo le aprieta el zapato, terminó siendo una ciudad que crecía económicamente, inclusive más que Porto Alegre, que estaba al lado, ¿no? Que tenía el presupuesto participativo. Pero ellos no solamente tenían el presupuesto participativo, tenían muchas herramientas más, tenían 2 herramientas más de participación ciudadana. El Congreso de la ciudad, las conversaciones, un grupo que conversaba, digamos, con los empresarios, un trabajo de conversación con los trabajadores, 34 comités temáticos, ¿no? Salud, educación, desarrollo de la mujer, niños, seguridad ciudadana, en fin, que tenían espacio para poder trabajar de manera conjunta los 34 organismos. Y muchas otras. Tenía un sistema para hablar vía online con los jóvenes, se instalaban los metros del alcalde una vez a la semana para hablar con los trabajadores de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana estaba en el metro. Él sentado ahí para abrir una puerta más a la participación. Tenía todos los sábados de 9 de la mañana a 12 del día en las plazas de su ciudad. En fin, era tanta la participación que él tenía como 12 cupos para los días lunes para que la gente que quisiera hablar con él fuera. Y como hacía tanta participación por otro lado, ni siquiera se le llenaban los 12 cupos del día lunes. Entonces, fuera protocolo, digamos, las puertas abiertas totalmente a quien quisiera exactamente. Acercarse. Ni siquiera se le preguntaba qué quería hablar con él. Venían, querían hablar, pasa. Uno de los 12 cupos el día lunes. Y bueno, hay muchas herramientas más. Lo que te quiero decir es que poco a poco fuimos desde la presentación de Claudio, cómo nació, al tema directo, que es el tema de la participación ciudadana. Yo soy un convencido de que la planificación territorial, desde los microterritorios, desde los municipios hacia el país, hacia las regiones, hacia el nivel nacional, es mucho más importante y trascendente para logros efectivos y eficientes de las políticas públicas. Cuando tú vienes bajando las políticas desde el nivel central hacia el nivel local, no son tan pertinentes, no son tan beneficiarias para la gente. Son mucho más beneficiarias cuando planificaste desde lo local, desde lo pequeño hacia lo grande, desde el barrio, desde la localidad rural, hacia los sectores, hacia los municipios, hacia la región. Siempre tuve esa intuición, como te digo, desde muy niño, pero en el camino de todo esto que te conté, de los viajes, de intercambiar, de aprender, de escribir, de estudiar los temas de la planificación participativa territorial,
me convencí que esa intuición era correcta, no tenía ningún problema. Y ahora te puedo decir que estoy convencido de que estamos el mundo está... Yo nací en un momento en que el mundo estaba empezando a hablar de democracia participativa, porque el mundo antes había hablado de la democracia ateniense, que era como el gobierno del pueblo, que en realidad no era del pueblo, porque era para... en Atenas era para los hombres con cierto grado de cultura y con cierto grado de clase, ¿no? No era para todos los hombres, menos para las mujeres y esclavos. Entonces esa era la democracia inicial. Después, cuando estuvo el tema de la Revolución Francesa, se inventó el gobierno representativo. No se llamaba democracia representativa, era un gobierno representativo. Se instauró el gobierno representativo. Por eso las constituciones de esos años, las primeras constituciones, la de Francia, la inglesa y la de Estados Unidos, la americana, en ninguna parte del libro dice democracia. No hablan de democracia. La democracia representativa empieza a aparecer por el siglo XIX-XX, cuando está el tema de los partidos políticos, el tema del sufragio universal, aunque las mujeres todavía no votaban primero los hombres, ¿verdad? Pero en ese momento aparece la democracia representativa. Pero desde el 60-70 se empieza a identificar que mucha gente del mundo empieza a hablar de democracia participativa, ya no representativa, sino que participativa. Y lo que yo hoy día puedo sostener, después de todos mis estudios, es que estamos en un momento, en una transición de un cambio de paradigma. El mundo va a cambiar la democracia representativa por una democracia que va a ser en inicio participativa y después representativa. O sea que los representantes sí van a tener un mandato de la base. Como hoy, no, porque hoy día la democracia representativa es una representación vacía. Y eso generó la desconfianza que hay hoy del modelo de democracia representativa por la cantidad de corrupción, por los arreglines, ¿verdad?, entre lo político y lo económico. Y eso trajo como consecuencia el desgaste de este modelo. Y hoy día, entonces, en el mundo hay una demanda comprobada por estudios de Naciones Unidas, lo que estoy diciendo. Hay una demanda a nivel mundial de una gran mayoría de gente que una de las primeras cosas que pide es democracia con participación de la ciudadanía, democracia participativa. Claro, o sea, participación ciudadana. Es porque también la gente ha perdido la confianza en los partidos políticos, ¿no? Ha perdido la confianza y se da cuenta que no, de que están votando por un representante que no representa nada. Que cuando votamos por un político que se supone nos va a representar, como no hay ningún mandato de por medio, lo que estamos realmente haciendo al votar de esa manera hoy es hacerle un favor al político. Le estamos otorgando el poder de mi decisión y de todos los que votamos por él, para que él tome la decisión que quiera, cuando quiera y donde quiera, y si quiere vender el voto, lo vende, ¿no? Lo que está pasando mucho, ¿no? Los votos no están para defender a la gente, sino que finalmente es que le estamos otorgando un favor al político para tener privilegios de poder decidir, pero no pensando en nosotros y no focalizando en los problemas que realmente se están viviendo en los territorios o está viviendo la gente. La única posibilidad de que se conozca lo que la gente realmente está viviendo en los territorios es que vayamos hacia modelos de democracia participativa donde se haga planificación de la mano de la gente, con participación de la ciudadanía. Si no hacemos ese tipo de planificación, no vamos a saber realmente dónde le aprieta el zapato a la gente y dónde le está doliendo y cuáles son sus temas priorizados por ellos. Claro. Tenemos que hacer planificación primero. Y esa es la transición en la que estamos. Estamos pasando de una democracia representativa hacia una democracia participativa, como pasamos en un momento del gobierno representativo a la democracia representativa, o como pasamos de lo que eran las monarquías a el gobierno representativo. Es decir, si lo ves, te voy a dar una gráfica que puedas después poner quizás en el programa, que demuestra que efectivamente ha habido transiciones, y ahora la transición de ahora es la democracia participativa, con múltiples ensayos a nivel mundial, en diferentes ciudades. Los presupuestos participativos, la planificación participativa, la nueva escuela pública chilena plantea la necesidad de que los consejos locales de educación pública tengan que planificar con participación de la ciudadanía la educación. Pero como en Chile no hay cultura verdadera de participación ciudadana incidente, vinculante, que lo que diga la gente se haga, sino que se le consulta, ¿no? Entonces todavía no se puede poner a funcionar la teoría del nuevo modelo de la nueva escuela pública chilena, porque hacer participación es muy difícil en un modelo como el que tenemos hoy.
Es más fácil hacer cuando alguien propone, como es el caso de lo que estamos proponiendo nosotros, la creación de un sistema nacional de participación ciudadana en la gestión pública. Entonces es más fácil que todos estos planteamientos para la educación, para la salud, donde están implicando participación ciudadana, se puedan llevar a cabo. Como está hoy, es difícil que en Chile se pueda hacer la participación ciudadana que se necesita para que las cosas, la gestión se haga bien. La gestión que estamos haciendo hoy desde el Estado, la gestión pública, es mala. Es mala, pero aparte cuando se le consulta a la gente tampoco tiene ganas de participar, porque dice, ¿por qué me preguntan sobre tal tema si yo no sé, no soy experto? Pero no importa que no sea experto, pero de alguna manera las propuestas esas afectan a toda la comunidad. Es cierto que hay algunas personas que pueden responder de esa manera, pero también hay una demanda ciudadana, como te digo, aprobada por las Naciones Unidas por participación ciudadana en la gestión pública. De hecho, nosotros consideramos que la participación ciudadana en la gestión pública que estamos proponiendo, nosotros estamos respondiéndole a un mandato de la base social universal, no solo en Chile. Cuando se hizo el ejercicio de la primera constitución, cuando se hicieron todos los cabildos que se hicieron en Chile, para que la gente dijera cómo quería la nueva constitución, la primera, porque la segunda fue un chiste, estamos hablando de la primera, que es bastante buena, tiene cosas muy buenas, lamentablemente fue rechazada porque no hubo tiempo para explicarle bien a la gente qué era lo bueno que había ahí. No todo era malo, que las cositas más malitas eran muy pocas, había cosas muy buenas, pero lo que te quiero decir, en todo el proceso constituyente de cabildos que hizo la presidenta Bachelet, y los que hubieron después del estallido y antes de la Convención Constitucional, el tema más tocado era democracia y participación. O sea que si lo juntas, si sumas lo que decían participación y lo que decían democracia, que la relacionaban con participación ciudadana en la toma de decisiones, no democracia de la que había, la representativa. Porque si la gente no le hubiera molestado la democracia representativa, no hubiera hablado de democracia. Hubiera dicho que eso está bien. No, la gente al hablar de la democracia estaba hablando de participación ciudadana. Entonces, si sumas la cantidad de gente que mencionaba democracia participativa y participación ciudadana, lo sumas, se vuelve el tema número 1 demandado por aquellas personas que participaron en los cabildos. Lo mismo ocurrió cuando se le consultó al mundo entre el 2008 y el 2015 para que las Naciones Unidas hicieran la agenda de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Hubo un proceso participativo enorme a nivel mundial. Y una de las primeras cosas que la gente pedía era participar en el desarrollo, participar en la toma de decisiones para su vida. Por lo tanto, eso es un mandato, eso ya viene. En algún momento se va a tener que dar igual. Sea que nosotros logremos que ganemos y podamos poner el Sistema Nacional de Participación Ciudadana en la gestión pública, esto viene igual porque estamos en una transición, viene un nuevo paradigma. Y la única posibilidad de que se logren los objetivos del desarrollo sostenible y todas las agendas de Naciones Unidas y todas las agendas también locales que tenemos en nuestros territorios que la gente quiere y necesita cambiar, la única forma de que lo hagamos es con planificación participativa. No hay otra posibilidad. Si no somos capaces de solucionar los problemas en cada uno de nuestros barrios, en cada una de nuestras localidades, jamás se van a cumplir las agendas internacionales de Naciones Unidas. Eso para que veas la importancia que tiene. Ahora, si quieres, podemos conversar cómo se lleva a cabo. Exactamente lo que quería preguntarte. ¿Cómo llevamos a cabo todo esto? Bueno, un sistema nacional de participación ciudadana, en el caso de Chile, no requiere pasar porque te lo aprueben los senadores o los diputados, porque el gobierno central tiene que tener un sistema de planificación de su gestión, de sus políticas públicas. Y por lo tanto perfectamente puede implementarse desde la subsecretaría o de la secretaría a cargo de la planificación del Estado y de su gestión a lo largo del país. Uno puede instalar sistemas de escucha activa desde los territorios, crear planes de barrio con participación de la ciudadanía, crear planes de varios barrios juntos, o sea, de sectores, que toman los insumos de los primeros planes de barrio y generar uno a nivel comunal, después comunas con comunas se juntan, generan también planificación a nivel provincial o regional, y así vamos subiendo con todos los temas, salud, educación. Si además ya tenemos instalada la teoría de participación ciudadana en la nueva escuela pública, bueno, eso queda como parte del sistema, ya ni siquiera tenemos que buscarle cómo vamos a hacer el tema de la educación. Tomamos lo mismo que ya está planteado, pero pasa a formar parte automáticamente del Sistema Nacional
de participación ciudadana. Lo mismo con la salud, lo mismo con la seguridad ciudadana. Nunca vamos a poder enfrentar el tema de la seguridad ciudadana, que es el tema que vienen prometiéndonos solucionar los últimos 5 presidentas y presidentes que ha habido en Chile, y que no pasa nada. ¿Por qué? Porque mientras no empoderemos a los territorios, mientras no empoderemos a la ciudadanía, mientras no tengamos mayor cohesión social, no vamos a poder lograr enfrentar esos problemas. Bueno, Claudio, tú has afirmado constantemente que estamos en una etapa bastante especial, en una etapa en que estamos cambiando del paradigma, ¿no? Desde una democracia representativa, ¿no? Y hacia una democracia participativa. Hacia una democracia participativa. ¿Esto es nuevo? ¿Eres el único que está en esta postura? ¿Cómo es la situación en Chile? Tú dices si lo inventé yo. Si lo inventaste tú. No me hago tanto. O sea, más que nada aterrizando en Chile. Yo tenía intuición, pero parece que mucha más gente en el mundo tenía la misma intuición de preguntarse por qué no se hacía que la democracia fuera más democrática, más participativa, y no solamente a través de representantes. Siempre me pareció bastante raro eso de democracia representativa, si no se escuchaba. Pero cuando fui concejal de Rancagua, como te comenté, fui encargado de las relaciones internacionales de la Asociación Chilena de Municipios. Y esto pasó entre los años 96 y 2004, lo que te voy a comentar. En ese periodo, las ciudades del mundo, los gobiernos locales del mundo, habían tomado una actitud proactiva para empezar a organizarse de una manera distinta, sobre todo a partir de la Cumbre de la Tierra, que fue en Naciones Unidas, fue en 1992. Desde entonces los gobiernos locales como que fueron convocados por los gobiernos nacionales, regionales, a jugar un rol más proactivo en la forma en que teníamos que enfrentar los cambios climáticos, lo que se venía en ese momento y que salió de la Cumbre de la Tierra. Entonces empezamos a crear, y justo fue el momento en que yo estuve a cargo de la representación de Chile en las relaciones internacionales de los gobiernos locales. Entonces se crearon una serie de redes. Primero se creó una red por las ciudades educadoras, ¿no? Que ya no era solamente la educación en el colegio, sino que una ciudad, cómo se comportan las autoridades, cómo se comportan las personas que viven en una ciudad, también educan. Por eso es que se le llamó ciudades educadoras. De ahí viene la nueva escuela pública chilena. Es hija de un proceso que viene desde las ciudades educadoras, donde a mí me tocó estar en la parte casi de la fundación de esa organización. Después se planteó la necesidad de crear la Organización Mundial de Municipios. Eso pasó entre el 92 y el 96, entre esas dos reuniones de cumbre, ¿no? 92 que fue la Cumbre de la Tierra, y 96 fue el Habitat, el segundo Habitat, ONU Habitat. Después del 16 hubo uno hace poco en Quito, porque se hace cada 20 años. Entonces, se tomó la decisión de crear la Organización Mundial de Municipios. Bueno, para eso me tocó a mí trabajar harto por la unidad de los gobiernos locales de América Latina, porque estaban bien peleados unas organizaciones con otras y teníamos que llegar unidos antes de la conformación de la Organización Mundial. Ahí hay mucha historia que contar de lo que tuve que hacer y trabajar con amigos más tratando de unir, ¿no? Esto de Zule une, parece que viene desde mi padre, que también era muy bueno para unir, y entonces yo también soy como bueno para unir. Y te acuerdas que yo era el dirigente del Frente Juvenil Chileno. Exactamente. ¿No? Donde estaban todos peleados con todo, entonces yo era el que generaba la unidad. Conciliador. Bueno, conciliador, correcto. En este caso me tocó también trabajar mucho por la unidad de los gobiernos locales que habían ambiciones, etcétera, cosas que había que neutralizar. Pero bueno, a lo que voy. Finalmente, el año 2004, en París, se crea la Organización Mundial de Municipios. Estuve ahí, fui parte de los que firmamos la fundación en representación de la Asociación Chilena de Municipios. También viajamos con alcaldes, bueno, fuimos una delegación de chilenos. Pero ya ahí nosotros habíamos creado ya, el 99, habíamos creado el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, que existe hasta el día de hoy, el OIDP, que ya debe ir por los 20 y tantos años, 25, 26 años. ¿El observatorio? Observatorio Internacional de la Democracia Participativa. ¿Qué hacíamos? Lo que se hacía era observar fenómenos como, por ejemplo, el presupuesto participativo, que nació en el 89 en Porto Alegre.
Y empezamos a ver planificación, había unas planificaciones en África y unas planificaciones en Ecuador y en varios lados que se hacía con participación, con asambleas inclusive, en ese momento. Cosas que fueron como experimentos del momento y que después, como no tenían el apoyo de los gobiernos nacionales, se iban reencapsulando hacia no hacer participación cuando perdían las candidaturas de aquellos políticos que habían estado haciendo participación. Bueno, pero todo esto para contarte que el Observatorio Internacional de la Democracia existe desde aquellos años, 99. O sea, 20 y tantos años. Después la Organización Mundial del 2004, pocos meses después de que se crea, genera comisiones temáticas, la Organización Mundial, que es como una ONU, pero de ciudades. Cubrimos más del 70% del mundo, del territorio del mundo, más de 300.000 municipios asociados a la Organización Mundial de Municipios. Y ahí creamos una comisión que se llamó Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa. En este momento se llama Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos. Y ahí hay gente de todos los continentes, o sea, ciudades de todos los continentes que han hecho experiencias de planificación con participación porque se dieron cuenta que era necesario, no por capricho. Bueno, como después nos juntamos las ciudades, la Organización Mundial con las Naciones Unidas para darle seguimiento primero a los objetivos del milenio, que fueron del 2000 al 2015, fueron 8 solamente, y después vienen los 17 objetivos del desarrollo, ¿no? Nos juntamos las ciudades con los países, trabajamos juntos, y todos estuvieron de acuerdo. El Programa Nacional, el Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo, el PNUD, que es una parte de la OEA, de la ONU, está convencidísimo de que hay que hacer participación ciudadana en la gestión pública. Luego, el 2009, todos los ministros a cargo de la gestión pública de América Latina firmaron una carta que se llama Carta Iberoamericana para la participación ciudadana en la gestión pública, o de la participación ciudadana en la gestión pública. Y en esa carta, te lo voy a pasar también para que si quieres lo pongas para los amigos también, ahí, entre muchas cosas que se solicitan de que haya participación ciudadana en la gestión pública, hay una parte donde claramente se establece que ellos están trabajando promoviendo la creación de sistemas nacionales de participación ciudadana en la gestión pública. Eso está escrito en 2009, han pasado 16 años, el único país que tiene algo parecido es Colombia. De Colombia en 2015 crea el Sistema Nacional de Participación Ciudadana, que no llega hasta el nivel de plan de barrio como lo estamos planteando nosotros, pero genera unos sistemas de participación. Chile también creó una ley de participación. Me acuerdo perfectamente que Anselmo Zule, mi padre, cuando el Partido Radical le dio el apoyo a Ricardo Lagos, la única condición que le puso a Ricardo Lagos fue: pero saca la ley de participación ciudadana. No salió en el gobierno de Ricardo Lagos, ni en la de Bachelet, lamentablemente salió en el gobierno de Piñera, y muy desnaturalizada la ley de participación ciudadana, porque no es participación real, es una participación consultiva, se le consulta a la gente. Bueno, pero con todo esto que te estoy diciendo, te demuestro que hay todo un movimiento mundial que está llevando al mundo a este cambio de época desde la democracia representativa vacía a una democracia participativa que después también va a tener democracia representativa, pero no va a ser vacía, va a ser con mandato. O sea, el político va a saber lo que quiere la gente que hagan por ella. Pero para eso hay que primero instalar el sistema de participación ciudadana. Por lo tanto, te podría demostrar que Naciones Unidas lo tienen 20.000 partes de sus cartas distintas de cómo implementar las agendas que ellos quieren implementar con participación ciudadana, y que sin participación ciudadana, imposible. Y además ellos hablan de localizar las agendas. Eso significa ponerlas en los territorios, ponerlas en los barrios, ponerlas en las localidades rurales. Pero si los políticos que están llevando hoy los países van implementando una gestión pública en la cual no consideran una participación ciudadana efectiva de la gente, incidente y vinculante, ojalá, que ya hay vinculantes como cuando lo que dice la gente se tiene que hacer, ¿verdad? Si no existe ese tipo de políticos para hacerlo, entonces vamos a seguir con el tipo de gestión que tenemos hoy, que yo te decía hace un rato, estamos haciendo muy mal las cosas, porque el tipo de gestión pública de hoy, primero, es reactiva, quiere decir que reacciona, apaga incendios, no previene, sino que es reactiva. Segundo, como no es planificada, es dispersa, o sea, es fragmentada. Unos están haciendo una cosa, otros otra, no dialogan entre ellos,
No hay coordinación. No hay coordinación entre la salud de lo local con la salud regional, con la salud nacional. No hay tampoco en lo local coordinación entre la planificación, en la salud, en la educación. Cada uno tiene su parcela de poder, la cuidan así, la cierran y se encierran porque siempre están cuidando el poder, siempre están pensando en el voto. ¿Qué va a pasar en 4 años más? Si voy a ganar, si no voy a ganar. Entonces el foco no está en los problemas de la gente. El foco está en cómo me reproduzco en el poder para seguir teniendo este estatus de tomar decisiones, aunque la gestión que hagan sea mala. Luego la gestión es centralizada, ¿no? Se toma desde el nivel central. No hay una descentralización sana porque no hay guías para la descentralización, porque no se conoce los verdaderos problemas de la gente, no está focalizado en eso. Entonces, ese tipo de gestión no le sirve a Naciones Unidas para que se logren las agendas que ellos quieren. Se requiere de una gestión que sea participativa, que sea planificada, que no sea reactiva, sino que sea preventiva, que se adelante a los hechos, que sea descentralizada, de una buena manera descentralizada, que sea articulada, donde todos sepan cómo poner su granito de arena, tanto la gente que vive en el territorio como la gente que vive en el municipio, como la gente que vive... Pero además los temas, o sea, lo que hace la salud primaria en los territorios, tiene que estar articulado con la salud secundaria, del nivel de servicio de salud del nivel regional. Entonces tienen que dialogar todo. Pero también la salud tiene que dialogar con la salud y la seguridad ciudadana. Todo tiene que estar articulado. Lo que nosotros estamos proponiendo es un trabajo en red. Exacto. Nosotros ya queremos reventar esta lógica de verticalismo, ¿no? De sacralizar la autoridad. Esto de que los alcaldes, los senadores, los diputados son como dioses que se las saben todas y solucionan todo. Desacralizar eso. ¿Para qué? Para que se horizontalicen más las relaciones entre la comunidad, el alcalde, las autoridades, que van a seguir existiendo. Ojo, casi todo lo que existe va a seguir existiendo. Lo que pasa es que las relaciones van a ser más sanas. Hay que entregarle más poder a la ciudadanía. Hay que redistribuir poder. Y la planificación territorial con las personas, con la comunidad, ayuda a que tomen decisiones ellos. Al tomar decisiones ellos, hay un poder también entregado a ellos. ¿Me entiendes? El poder ya no es solamente de la autoridad que toma las decisiones y que decide hacer las cosas, que ya ha demostrado que es mala gestión, es una mala gestión, no avanzamos. No avanzamos como deberíamos avanzar. Vamos a demostrar que con planificación participativa se avanza mucho más y vamos a tener mucho más soluciones para los problemas de la gente. Y vamos a gastar menos. Y va a haber menos corrupción. Porque al existir planes territoriales hay un control social de la gente en lo que hace la autoridad y ya no puede estarse robando. Y va a pasar lo que está pasando un poco en México, que recuperaron, gracias a López Obrador, mucha plata que era plata robada y se invirtió en la gente y se invirtió en el desarrollo económico y se invirtió en el bienestar, en la salud, en la educación. Y ve cómo está este país. Basta con que muchos dejen de robar para que esa plata se utilice en otro tipo de cosas que van a ser las que vamos a lograr ver con la gente. Automáticamente transparente. Tiene que ser transparente. El modelo nuestro es transparente. No permite que exista corrupción. El modelo no lo permite, correcto, así es. Se genera un control desde la sociedad hacia los representantes automáticos, porque todo está escrito en los planes. Entonces, como hay que cumplir los planes, pues ¿quién se sale de los planes? ¿Qué se hicieron con la gente? Claro. Claudio, ¿y qué es Pacíficas? Bueno, creamos Pacíficas porque en Chile todo lo que no venga de los partidos para que se presente como candidato tiene muchos problemas. Nosotros tenemos que juntar 35.300 firmas, entre paréntesis, a las amigas y amigos que nos están viendo. Por favor, dense cuenta que esto es importante. Patrocínennos, y patrocinar no significa que van a votar por nosotros, ni que van a poner dinero, ni que se comprometen con nosotros. Patrocinar significa creemos que Pacíficas, con la representación que lleva Claudio Zule, ahora te voy a contar bien de Pacíficas, es un movimiento que tiene que estar a la palestra y que lo que están proponiendo es coherente porque además responde a la época, responde a lo que se está demandando desde los grandes técnicos sabedores de qué hay que hacer en la gestión pública, no el político que está defendiendo su parcela de poder, sino que están defendiendo los intereses de la comunidad. Entonces es importante que patrocinen. O sea, considérenlo, piénsenlo. Yo no le estoy pidiendo favor, ni porque quiero ganar plata, no me interesa. Lo he dicho muchas veces y lo repito una vez más. No me interesa tampoco el sueldo que recibe el presidente. Lo podría perfectamente destinar a fundaciones que se dediquen a fortalecer
la planificación territorial y participativa. Porque afortunadamente tengo ingresos por mis propios conocimientos y por mi propio trabajo que me permite vivir normal. Tampoco necesito mucho para vivir. Así que no es mi ambición esa. Es esto que estamos proponiendo se tiene que hacer. Se tiene que hacer, es necesario para que a la gente le vaya mejor, para que el país esté mejor y para que haya una mejor redistribución de la riqueza. Vamos a entrar a la página de CERVEL para poder patrocinar un candidato a la presidencia. Es súper fácil. Busquemos patrocinadores CERVEL. Le damos clic. Iniciamos. Y nos va a pedir clave única. Y nos va a pedir la clave única. Hacer una pausa. Bueno, entré a patrocinios, ingresé mi root y luego mi clave única. Y seguimos adelante. Se ingresa. Ingresamos. Ahora te da alternativas. Me da la opción Patrocinar. de patrocinar. O ingresar una postulación tuya como independiente. Bueno, Pero tú quieres patrocinar. yo quiero patrocinar. Vamos arriba. Ay. Ahí, patrocinar. Apretamos patrocinar. Entonces ahora te pide que selecciones si quieres patrocinar a un candidato a presidente o a un candidato a diputado. Puedes hacer los dos en un momento uno y después el otro. Ya, Ahora puedes, en este momento los hacer con presidente. con presidente. Aprietas presidente. ¿Verdad? Y te dicen, para patrocinar candidatura independiente se debe cumplir con lo siguiente: ser ciudadano chileno, con derecho a sufragio, no estar afiliado a partido político, tienes que ser independiente. Entonces, continuar. Continuamos. Ahí ya sale tu nombre, ¿ves? Sale tu nombre, tu root, te reconocen quién eres tú y te piden un email, que si quieres podemos parar un poco para que lo puedas escribir. Bueno, hemos puesto ya el correo electrónico que nos pide la página. Buscar el apellido del candidato que quieres, porque deben haber muchísimos a esta altura, como 200 y tantos. Podemos ver después si quieres cuántos hay. Le ponemos Zule en este caso. Zule, y ahí te sale, mira. Dice Claudio Antonio Zule Fernández, patrocinar. Automáticamente te aparece, aprietas patrocinar y ya quedó, presidente Claudio Zule. Entonces ahora te va a decir acepto términos y condiciones, típico de esto, aceptar. Listo. Y ahora dice, confirmar patrocinio de la candidatura. Esta acción es voluntaria e irreversible y no podrá ser modificada por usted. Tú aseguras que quieres patrocinar y ahora te van a mandar un correo electrónico. Te van a decir, para proceder con el patrocinio hemos enviado código de seguridad al correo tuyo, ¿verdad? En el que debe ingresar a continuación, ¿verdad? Un código. El código número, Vamos a ¿no? buscar el código. Lo viste en tu correo, lo anotamos. Vamos a ponerlo. Ahí está. Y una vez que lo anotaste, vuelves a decir que estás convencida de patrocinar. Patrocinar a candidatura. ¿Estás seguro que deseas ingresar? Una vez más te lo pregunto. Así como, Que no muy quieras. segura. Ahí, operación exitosa. Su patrocinio ha sido ingresado correctamente. Perfecto. Y se te agradece tu apoyo. Muy Un bien. besito. Bueno, perfecto. Exactamente. Van a seguir habiendo ricos, no digo que no, pero tenemos que buscar un sistema Bueno, que haya una. bueno. Que todos pongan platita, ¿no? Que todos pongan para que la cosa esté mejor y no hay que ser tan avaro, no hay que ser tan avaro si no es necesario. Pues uno se muere, No está muy no se muere y no se, importante no los se ricos, lleva. sino No, la no mala te- distribución del ingreso. Mientras que Esto se va a instalar en el país como está. Exacto. Por lo tanto, nada va a cambiar, no se le va a quitar nada a nadie. Sí, se va a pedir que haya un poco más de conciencia, ¿no? Más apoyo para que la comunidad en general viva bienestar, que haya un mayor bienestar para la gente que hoy trabaja mucho y gana poco. Cierto. Por lo menos que tengan mejor salud, por lo menos que tengan mejor educación, por lo menos que tengan más oportunidades Derecho al descanso. y muchos derechos que se puedan generar. El país puede dar mucho más. Hay mucha plata que se está yendo
por algunos bolsillos. Exactamente. Bueno, Claudio, ¿qué te iba a preguntar también? Pacífica, me dijiste que qué pasaba Sí, con lo de Pacífica. Pacífica. Pacífica significa participación ciudadana, fuerza inclusiva, porque incluye a todo el mundo, constituyente, porque al dialogar con la comunidad y darnos cuenta que qué es lo que se tiene que hacer, vamos a tener que reformar algunas cosas de la Constitución en cuanto a la estructura, pero esta vez desde la toma de conciencia de todos, no como fue el proceso constituyente que tiene cosas muy interesantes, pero nadie entendió nada o nadie leyó. ¿Quién podía leer una cuestión de 400 artículos en un mes? De un mes y medio que hubo para difundir. Cuando además durante un año le estuvieron sacando la mugre a la Constitución mientras los otros la estaban escribiendo. Entonces, ahora va a tener que ser algo que todo el mundo entienda, sepa, y entonces vayan tomando decisiones. Por lo tanto, van a tener que haber algunos cambios, sí. Si hay redistribución de poder, va a tener que haber algunos cambios. Sobre todo porque en la primera fase de la instalación del sistema de participación ciudadana no están las condiciones como para pedir que esa sea una participación vinculante. Que se haga lo que dice. No, porque eso no está en la Constitución y eso no está en las leyes. Lo que vamos a tener en la primera etapa es conocimiento claro de cuáles son los verdaderos problemas de la gente y vamos a gastar los recursos en función de eso. A mediano plazo, caminando, se van a dar cuenta todos que es mucho mejor, ricos, clase media y clase todas, nos vamos a dar cuenta que es mejor tener un sistema de este tipo porque la economía crece, porque hay mejor vida en los hogares, disminuye los problemas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más cultura, se acerca más la gente a la verdad, a las cosas como están pasando y no a este montón de mentiras que le meten a la gente en las fake news, en las no sé qué. Se necesita que la gente tenga acceso a una información más verídica. Exacto. No es que sea de izquierda ni de centro derecha, verídica, lo que realmente está ocurriendo, y eso ayuda a que todos pongamos granitos de arena para ir solucionando las cosas. Pacíficas es un movimiento que nunca va a ser partido político. Bueno, por lo menos yo jamás estaré de acuerdo con que el movimiento Pacífica sea un partido político. Buscaremos la forma de cómo se generan las candidaturas, se tendrá que se confirma, como lo estamos haciendo en este momento, que es difícil, porque siempre al independiente le van a poner problemas. Los partidos, porque esto es una partidocracia, vivimos en una partidocracia. Nos van a poner problemas, por eso es necesario, gente, por favor, entiendan que es necesario que nos patrocinen, porque es la única manera de que estemos en la papeleta. Ya, entonces eso es Pacífica, el movimiento que dice participación ciudadana, fuerza inclusiva, constituyente y articuladora. Eso es lo último que no te había dicho. Ajá. Muy importante porque, queridas amigas y amigos, pregúntense ustedes en este momento a sí mismos, ¿cuál es la fuerza articuladora de nuestras sociedades hoy? El mercado. El mercado con todos sus caprichos, porque el mercado libre no existe. Los mercados están cooptados. Eso cualquiera lo sabe. No existe el mercado libre. Existen los cooptados. No existe que estamos viendo proteccionismo de regreso en Estados Unidos y proteccionismo, el fin de la globalización. Les duró poco habernos vendido la globalización y ahora nos la están quitando y entonces ahora viene de nuevo la protección. O sea, el mercado libre en realidad no existe. Pero es el articulador de la sociedad. Por lo menos en Chile. Uh-huh. Bueno, aquí va a entrar una nueva fuerza articuladora, que es la participación ciudadana. La gente. La gente. Va a ayudar a articular también la sociedad, la forma en que unos con otros aportamos granitos de arena para ir solucionando los problemas que tenemos. Y el mercado va a seguir existiendo. Bastante más libre, yo creo. Y es más sano. Porque a veces te obligan a comprar cosas que tú no necesitas porque él te da estatus. Bueno, cuando la gente entienda que el estatus es una fantasía y que no soluciona nada, bueno, quizás consuma de otra manera. Objetivo del desarrollo sostenible número 12. Nuevas formas de consumo, nuevas formas de producción. Por lo tanto, bueno, las cosas van a cambiar, pero el mercado va a seguir siendo el mercado como es capitalista actualmente. No, nadie lo va a cooptar, nadie se lo va a llevar para la casa. Quizás sí, la gente consuma de una manera distinta, pero de acuerdo a la protección de la vida, de que el mundo siga existiendo, el planeta, etcétera, etcétera, ¿no? Eso va a pasar de todas maneras. ¿Y cómo lograr que la gente esté informada? Viendo que todo hay un monopolio de la información. No, eso es terrible. Nosotros estamos trabajando con nuestras posibilidades, nuestras capacidades a través de ponernos en Facebook. Estamos empezando a ponernos recién en YouTube y tenemos hasta el 29 de julio.
nos queda poco tiempo. Haremos todo lo posible. Estamos seguros que lo que estamos planteando es lo mejor para la gente. Nosotros no estamos hablando de izquierdas, ni centros, ni de derecha, porque en realidad una planificación territorial lo que hace es invitar a la gente en el territorio a conversar cuáles son los problemas. Y a esa reunión llega gente de derecha, de centro, de izquierda, de las diferentes religiones, de los diferentes equipos de fútbol. Y qué maravilla que cuando salen de ahí con una cosa, con un acuerdo, con un plan hecho en acuerdo, por primera vez alguien, un movimiento como Pacífica, une a la gente en Chile de los diferentes colores, porque el plan se construye entre todos los que lleguen, y cuando no lleguen se les va a llevar a la casa de todas maneras el plan para que digan si están de acuerdo o no están de acuerdo. Así que es una metodología que une. Yo creo que las chilenas y los chilenos merecen que ya no los estén dividiendo tanto. Ahora mismo hay 6 candidatos a presidentes en un sector, en la primaria, hay 4 en otro sector, que ya no sé, la extrema, de la extrema, de la extrema, ya no se entiende. Esa gente está peleando por las necesidades de la gente, de lo que está viviendo la gente en los barrios, en los sectores. No, si la pelea se da entre 6, que son de un mismo sector, y entre 4, que son de otro mismo sector, o sea, la pelea es por el poder. No es por otra cosa, es por mantener el poder. Y desde el poder hacer uso en beneficio de aquellos que quieren uno y quieren otro, que no son los mismos, los que quieren uno y los que quieren otro, porque unos defienden un grupito pequeño y otros defienden un grupo más grande. Pero no veo cuál es la diferencia en sus programas. No veo sus programas. Nuestro programa está clarísimo. Vamos a montar un sistema nacional de participación ciudadana en la gestión pública. Y de la mano de la gente vamos a enfrentar los problemas que la gente va a decir que hay que enfrentar. Porque no solamente van a ser partícipes en el momento del diagnóstico. La gente va a ser partícipe en el momento de escribir los planes y las políticas públicas. La gente también va a estar participando en el momento en que se implementen los planes, porque están los planes escritos y por lo tanto pueden hacer un control. Va a haber un seguimiento, ¿verdad? Un monitoreo de las cosas como se están llevando a cabo. Por lo tanto, la gente participa en cualquier momento. No todos, porque nunca llega tanta gente a una asamblea de barrio. O sea, nunca va a llegar el 100% de los que viven en un territorio. No se podría planificar así. Siempre llega la gente que está más preocupada, que será siempre menos del 1% de los que viven ahí. Hay maneras para avalar lo que lo que dice ese menos de 1% que se reúne en una asamblea. Es lo que el 99 o el 60 o el 70% de ese barrio piensa. Eso nosotros hemos hecho la experiencia, la experimentación y hemos demostrado que aunque llega poca gente a las asambleas donde se planifica, sí es representativa de más del 50 o 60% de la gente que vive en ese territorio y de los que responden las consultas que se hacen cuando se lleva la pregunta de si están de acuerdo, pues el 99%. Porque el 99%, o sea, responde el 50 o el 60%, pero ellos, de eso, el 99% está de acuerdo con que eso que planificaron, ese pequeño grupo de personas que viven en el territorio, es lo que hay que enfrentar. Así que tampoco es que va a haber tanta participación. Pero el hecho de que exista la asamblea territorial y que haya una planificación territorial nos instala una información que sirve como guía para la articulación entre el nivel local, regional y nacional. Sirve como guía para la articulación entre la salud, la educación, los que están trabajando las diferentes cosas en el mismo municipio. O sea, una guía para articular a nivel del mismo nivel territorial que hablemos, municipalidad, región o nacional, o entre temáticas, ¿entiendes? O sea, sirve para instalar un sistema que es un trabajo en red, y por eso es que se horizontaliza la relación entre la comunidad y los políticos, porque la forma en que trabajamos es una forma de trabajo en red, y todo el mundo sabe que el trabajo en red no desacraliza las jerarquías y horizontaliza la relación. Súper interesante lo que estás planteando, Claudio, es una opción distinta. Absolutamente. Totalmente diferente. Bueno, yo creo que me has convencido. Bueno, muchas gracias por tu patrocinio. Tú eres una de las 35.300 firmas de patrocinio que necesitamos para llegar a la papeleta. Invitar a la gente a tomar conciencia. Sí. Aquí no hay un capricho de una persona. Hoy día mismo estuve dando una conferencia aquí en Puebla, hoy 21 de abril de 2025. Estuve dando una conferencia y la gente decía, bueno, pero usted, ¿por qué cobra? ¿Viene? Y yo dije, no, yo llegué aquí financiándome yo mismo. Y llegué
porque me solicitaron concejales de acá que pudiera venir a capacitar a los equipos de participación ciudadana. Y lo hago con todo cariño porque es necesario Pues sí. para que las cosas alguna vez sean distintas. Muy bien, muy buena tu exposición, Claudio. Oye, ¿algo que más que quisieras agregar o que no te pregunté? No, solamente decirle a la gente que yo sí creo que se puede generar un desarrollo más armónico entre la gente, más armónico con el ambiente, con mayor distribución, con mayor igualdad, con más pacífico. Creo que cuando nuestro objetivo es el bienestar de las personas, cuando nos focalizamos nuestra gestión en los verdaderos problemas que está viviendo la gente, que también todos los políticos lo han dicho en las últimas elecciones de los últimos años, que ellos van a enfrentar los verdaderos problemas de la gente. Pero yo no sé cómo saben los verdaderos problemas de la gente si no van a los territorios, Exacto. no planifican, no escuchan, no priorizan participativamente que la gente establezca qué va primero, qué va segundo, qué va tercero en el área de salud, de educación, en las diferentes áreas. No sé cómo lo hacen. Entonces, yo de verdad creo que las cosas se pueden hacer de una manera distinta y ahora ya depende solamente de la voluntad de la gente. Y depende de que nos apoyemos mutuamente y empecemos a trabajar en red. Aquí no hay un líder Claudio Zule. El líder, las líder y las lideresas y el líder van a ser principalmente los planes que se escriben en los territorios. Porque eso se tiene que cumplir. Por eso las guías son los planes. Y los líderes, bueno, iremos desapareciendo, iremos pasando. Que quizás hasta ahora existe una necesidad todavía de líderes un poco más verticales, pero la tendencia tiene que ser a una cosa mucho más horizontal. Los líderes van a pasar, lo importante es que lo que se siga haciendo hacia el futuro no nos lleve hacia las guerras absurdas que estamos viendo. Ay, sí, perdón, sí. Porque este camino, o vamos hacia el bienestar, que es lo que estamos proponiendo nosotros, a través de la participación de la ciudadanía, el empoderamiento de la ciudadanía, y el trabajo más horizontal entre dirigentes y dirigidos, o vamos a seguir en la locura de aquellos que son capaces de hacer una guerra por defender su hegemonía a nivel mundial en la economía, que la van a perder, porque China fue más inteligente, y China se dedicó a producir productos, y no cosas etéreas, o jugar con las finanzas, o con la bolsa, sino que ellos se dedicaron a producir. Y con la guerra, la guerra de Ucrania era para tratar de mantener la hegemonía a la fuerza, porque como no pueden por la vía de la producción comercial y de la economía, quisieron hacerlo por la fuerza. Y ahora resulta que el mismo país que generó la guerra, con un nuevo presidente, ahora da la vuelta y dice, no, mejor que no haya guerra, que haya paz. Sí, es mejor que seamos amigos con este otro, ¿verdad? Y así, y nosotros los países que estamos mirando esto como un espectáculo, exacto, cuando deberíamos estar organizando nuestros territorios, nuestras planificaciones, nuestros sistemas, de ver cómo vamos a salir adelante, y no que nos lleven a unas reuniones. De repente se hacían reuniones en Suiza de uno de los sectores de la guerra y llegaban los de Occidente, porque aquí venimos con la bandera de Occidente, y Occidente se da vuelta ¿Y ahora qué hacemos? Digo, a todos esos que fueron a Suiza, todos esos presidentes latinoamericanos que fueron a Suiza, a la reunión de Zelensky, y después tuvo la de Múnich, que fue la segunda. Pero ¿qué le decimos ahora a la gente de nuestro país? Mira, fuimos a apoyar a Zelensky y ahora le están dando la espalda a Zelensky, el mismo que lo llevó a la guerra. No, tenemos que empezar a pensar de una manera distinta. Y el pensamiento colectivo es la solución. ¿Por qué la inteligencia artificial es tan valorada? Porque es un pensamiento colectivo. La planificación participativa es un pensamiento colectivo, igual que la inteligencia artificial. Ahora, que ojalá no la usemos la inteligencia artificial solo para que algunas agrupaciones por ahí se hagan millonarias porque tienen los mejores algoritmos. Hay que ver cómo lo hacemos. Pero en sí yo uso mucho la inteligencia artificial, creo que es una buena herramienta si es que no se abusa de ella. Claro. Así que inteligencia artificial, buen ejemplo de pensamiento colectivo. Nuestro sistema de participación ciudadana en la gestión pública es un pensamiento colectivo para enfrentar los problemas, para saber cuáles son y enfrentarlos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por venir a darme esta entrevista. Y esperemos que hagamos cápsulas, los sucesivos tal vez, de lo que vayas desarrollando. Pero con mucho gusto. En el momento que tú quieras podemos comunicarnos por online. Vía Zoom.
¿sí? Y te vamos diciendo cómo vamos avanzando, cómo están saliendo las cosas. Yo sí estoy seguro que, no sé si vamos a ser capaces de juntar las 35.300 con los recursos que tenemos, que son pocos. Y que no nos vamos a endeudar tampoco, porque no, mi pobre familia de mis hijas, ¿qué culpa tienen? De mi gusto por la persona. Pero sí creo que de aquí va a salir algo importante. Y que está siendo muy valorado en América Latina. Me están llamando de todos los países de América Latina para decirme, tenemos los ojos puestos en cómo les va a ir. Porque si ustedes son capaces de instalar participación ciudadana en la gestión pública, ese paradigma empieza a ser realidad. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Esto fue para Miremos el Mundo con Claudio Sol.